Hola, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno nuevamente acá conectados. Gracias al Señor, a pesar de que de todas las cosas que podemos pasar, estamos acá de pie y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, tenemos que comenzar con nuestra lección número 6. Imagínense la lección que vamos ya. Así que como siempre vamos a orar al Señor para que Él nos ayude y nos guíe en esta enseñanza. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te alabamos en esta tarde, te bendecimos, agradecemos Dios por tu presencia, Dios en nuestras vidas cada día. Bendecimos a los chicos, Padre, a cada uno de ellos en sus quehaceres, en sus responsabilidades. Dios, bendíceles grandemente. Y en este momento te pido que tú nos guíes, Señor, en tu palabra, en poder entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Te bendecimos y te agradecemos, Padre, eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, ¿cierto? Porque podemos estar acá reunidos nuevamente, sí, conectados. Bueno, yo siempre empiezo con unas pequeñas reflexiones, ¿cierto? Y yo acá les tengo dos imágenes, ya ustedes podrán pensar qué significa. Bueno, acá tenemos una mochila cargada con cositas. Yo me imagino que ustedes cuando salen, bueno, cuando van de paseo, bueno, los que van al colegio, cuando van al colegio, salen de viaje, van con su mochila cargada, yo me imagino. Y bueno, ustedes la cargan y la cargan de pie, no la cargan sentados, ¿ya? Y tengo esta otra imagen donde está esta persona sentada. Entonces podemos nosotros pensar qué tan fácil o difícil es cargar una mochila sentados. Bueno, si nosotros estamos sentados y la cargamos no es tanto, pero si nosotros queremos entregar esta mochila a una persona que está de pie, imagínense ustedes entregar la mochila a una persona que esté de pie. Entonces, bien cargada, una mochila bien cargada, ustedes van y la entregan. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es difícil o no entregar la mochila cuando está cargada? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es pesada? ¿O no nos cuesta? No, si no me molesta nada, es súper livianita y todo eso. Yo creo que nos cuesta. Imagínense una persona de pie haciendo ese ejercicio de entregar uno sentado la mochila a la persona que está de pie. Y hacerlo seguido. Él nos pasa la mochila de nuevo y nosotros volvemos a pasársela. Y así sucesivamente. Y vamos a encontrar que nos va a pesar mucho tener esa mochila pesada con nosotros, cargarla. Bueno, en parte lo que quiero darles a reflexionar es que Jesús cargó. ¿Y qué cargó? Él no cargó una mochila, simplemente cargó una cruz. Una cruz que fue entregada a él, ¿se acuerdan la clase anterior? Como se llamaba el camino a la cruz. Todo lo que tuvo que pasar él cargando esa cruz para llegar a un momento no deseado, obviamente, por él. Pero sí era un momento que importante, importante. Nosotros miramos la cruz y la miramos así de simple, oh, se ve bonita, quizás la podemos dibujar, pero el peso que tenía esto era tremendo, tremendo. Bueno, en relación a la cruz hay dos puntos de vistas, ya en relación a la cruz. Jesús fue crucificado en esa cruz. Tuvo que pasar, tuvo que caminar, ¿cierto? Hubo un camino previo hasta llegar al monte, a un monte que se llamaba la Calavera, Monte del Calvario, donde estaba posesionado el lugar donde iba a ser crucificado nuestro Salvador. Y aquí tengo dos puntos de vista, uno humano y uno divino, ¿ya? De lo acontecido por Jesús. Jesús fue condenado a sufrir y morir porque afirmó ser el Hijo de Dios. Y ahí vemos injusticia.
A los 12 años Jesús ya conocía su condición. Cuando Jesús fue interrogado por Pilato, ¿se acuerdan en el templo? Si negaba que era el hijo del rey de los judíos, sería liberado, le decían. Pero él no. Él negó el camino de su crucifixión. O sea que él aceptó ese camino. Pero también había un plan divino. Al ser crucificado era un plan de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvación. Jesús Jesús parecía indefenso, ¿cierto? Si lo miramos así, Jesús parecía indefenso. Sin embargo, miramos a través de la fe, nosotros que somos hijos de Dios, veremos al Jesús que conquistó la muerte y cumplió la voluntad del Padre. Qué hermoso es darse cuenta de esto. Qué hermoso es darse cuenta que no solamente fue un plan humano, sino que fue un plan divino, un plan de Dios. Dios permitió que Jesús pasara ese sufrimiento previo. Y eso es lo que nosotros recordamos en Semana Santa, cuando hacemos la cena del Señor, recordamos su muerte, recordamos el sacrificio que Él hizo. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver ahora. En Lucas 23. En Lucas 23, 33, la Biblia nos habla de su muerte. 23, ¿cierto? 33 al 48. Voy a hacer unos pincelados solamente. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole, si tú eres el hijo del rey de los judíos, sálvate a ti mismo, le decían. Había también sobre él un título escrito, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Eso le dijo un malhechor al otro malhechor que estaba injuriando a Jesús. Y dijo Jesús, acuérdate de mí, le dijo a este que lo estaba como protegiendo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, es hermoso ver cómo cómo se cumple este plan hermoso. Acá se acuerda la semana pasada, igual estuvimos viendo este camino, haciendo una pincelada como un mapita, y aquí está como la Vía Dolorosa, donde está el Monte Calvario, donde supuestamente, como sale en esta imagen, podría haber sido así, un cerro. Ya también hay investigadores que hablan que tiene que haber sido en altura para que se viera a distancia esta crucifixión, no solamente que estuviera escondido entre los cerros, sino que realmente fuera visible ante las otras ciudades. ¿Ya? Bueno, la crucifixión era el castigo más humillante y doloroso practicado por el ejército romano, perdón. Ellos, ellos eran muy humillados, muy humillantes con los malhechores. Bueno, la crucifixión solo los esclavos y los criminales más terribles morían de esa manera.
crucificados, ¿ya? Solo los esclavos y los criminales más terribles morían de esa manera, ya crucificados. En la crucifixión, la multitud que acompañó en la crucifixión reaccionó de diferentes formas, ya al sufrimiento de Jesús, porque recuerden que había mucha multitud y ahí había gente muy curiosa. Habían personas que también se entristecían por lo que estaba pasando Jesús, ¿ya? Pero la mayoría de las personas se dice de que estaba ahí para burlarse de Jesús. O sea que él recibió siempre una burla en ese lugar, ¿ya? Los soldados, dice la Biblia acá, que los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vino, ya el vinagre, un vino común, ya que en ese momento era una ofensa ofrecerle una bebida así a un rey, ya era una ofensa, pero ellos llegaban y le daban así, toma, toma, toma. Imagínense, imagínense. Jesús crucificado, esto es importante destacarlo, ¿ya? Con dos malhechores, con dos ladrones, ¿ya? Uno de ellos, dice la palabra, perdón, que ofendió a Cristo, ¿ya? Y uno de ellos reprendió al otro que estaba ofendiendo a Cristo, ¿ya? Entonces estoy yo como Jesús, a mi lado derecho hay un malhechor, a mi lado izquierdo hay otro. El del derecho va y habla en contra de Jesús y el otro va a defenderlo, ¿ya? Y lo reprende. Entonces, el que reprende al otro se gana el cielo por su actitud, por su honestidad, por su sinceridad. Todo eso podemos hacer un análisis de estas personas que estuvieron ahí muriendo, ¿cierto? Crucificados con Jesús. Bueno, y tenemos acá algo más que destacar. Vamos a ver acá, que también la palabra nos habla, un poquito más abajo, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas, ¿ya? Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol, ¿qué pasó con el sol? Se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose al pecho. Eso era lo que hacían ellos, golpeándose al pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Oh, Señor, todo lo que pasó, o sea, no fue desapercibido. La crucifixión de Jesús no fue desapercibida, se rasgó dice, el sol dejó de brillar a mediodía, quedó el país oscuro. ¿Se acuerdan la otra vez que pasó el eclipse, cuando quedó oscuro? O sea, nadie pasa desapercibido un acontecimiento de esa forma. Nada, ni nadie. Y lo otro que sucedió era que el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces son sucesos que nos, que descolocan al ser humano, ¿ya? Acá, para separar, bueno, un estudio hermoso que nosotros podríamos hacer en un momento, pero es del templo, en el templo. Es maravilloso este templo. Amén, porque está donde iban los sacerdotes y había todo un ritual, pero era hermoso, es hermoso entender este templo. Ya estaba el altar del incienso que está aquí, el candelero, amén, y está en la mesa y el pan consagrado en un sector. Y al otro lado, se le llamaba lugar santo, ¿ya? Y el lugar santísimo era donde estaba el arca del pacto y su presencia. La presencia de Dios estaba detrás del velo, ¿ya? Por eso se cuidaba y se reservaba tanto ese lugar,
donde los sacerdotes hacían, había limpieza de pecados y todo. Porque aquí todavía había un ritual distinto, porque Jesús eh, recién ahí hubo un cambio. Jesús murió y murió por nuestros pecados. Ya no hay que hacer rituales, ya no hay que separarnos, no hay que tener un lugar apartado para quizás para orar, sí, para estar en su presencia en intimidad, pero para hacer todo este ritual ya no es necesario porque Jesús ya lo hizo. Jesús ya pagó el precio y lo pagó en la cruz. Amén, lo pagó en la cruz. Entonces es un suceso maravilloso que Jesús nos da, es un regalo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. Es un regalo de salvación para nuestras vidas. Así que yo doy gloria al Señor porque a pesar de que nosotros o que mi vida sea una vida que llevo en los caminos del Señor, pero estos momentos así me hacen recordar todo el amor que Dios ha tenido para mi vida y para tu vida. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para tu vida y quiere salvarte y quiere que tú entiendas que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para salvación de nuestros pecados. Él nos salvó. Y eso es hermoso poder entenderlo. Yo les invito a ustedes, chicos, que podamos entender y comprender el mensaje de amor, el plan de Dios. Imagínese enviar a su hijo a pasar todo de ese sufrimiento por nuestros pecados. Nosotros éramos pecadores. Quizás nosotros no estábamos en ese tiempo, pero estoy hablando del hombre. El hombre era pecador, porque el hombre había desobedecido a Dios, había ignorado sus leyes. Entonces, pero Dios quiso por amor volver a relacionarse con el hombre. ¿Y qué hizo? Envió a su hijo para morir. Y eso fue un acontecimiento que hasta que el Señor nos lleve vamos a poder recordarlo. Y de esa forma nosotros podemos entrar, ¿cierto?, en esta relación íntima que podemos tener con el Señor. Amén. Entonces, el significado de la muerte es amor, es claramente y netamente amor. Y que por medio de ese amor, ¿cierto?, nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor, por eso que podemos tener esa comunión nosotros ahora con el Señor. Es hermoso reconocer ello, reconocer que el Señor nos ha salvado, reconocerlo como nuestro único Salvador. Así que si no lo has hecho, es una muy buena invitación para que lo puedas hacer en tu corazón. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Quisiéramos estar más tiempo, ¿cierto?, hablando de ella, pero ustedes tienen este material, ¿cierto?, donde pueden seguir leyendo. Hay unos versículos en la parte de adelante, un devocional de la semana, para que también puedan leerlo. Tenemos un versículo a memorizar que obviamente lo mantienen ustedes en lectura y ustedes pueden seguir escudriñando la palabra de Dios. Es hermoso, hermoso. Y bueno, no nos olvidemos de las aplicaciones que tenemos que responder, ¿cierto? ¿Qué dice qué tipo de personas eran las que sufrían una crucifixión? Eso hay que responderlo. Al ofrecerle vino común a Jesús, ¿por qué lo ofendían los soldados? La tercera, ¿cuáles fueron las señales que anunciaron de la muerte de Jesús, que la muerte de Jesús estaba cerca? Y la cuarta, ¿reconoces lo que Jesús ha hecho en tu vida y lo has confesado como tu Salvador personal? Importante. Amén. Bueno, vamos a dar término con una oración como lo acostumbramos a hacer por las ofrendas, ¿cierto? Que ustedes también tienen preparado para entregarle a nuestro Señor. Dios y Padre eterno, nuevamente gracias. Gracias, Señor, porque hemos ido aprendiendo, Señor, el plan
perfecto que tú has tenido, Dios, para salvar nuestras vidas, Dios. Yo te doy gracias, Dios, porque tú nos has salvado. Podemos entender que el plan de Dios es netamente amor hacia nuestras vidas. Somos inmerecedores de ese amor. Pero tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, a salvarnos, Señor, de la maldad, del pecado. Dios, yo te doy gracias, porque podemos, Señor, entender ello y también te podemos reconocer. Bendito Dios, te alabo y glorifico tu nombre y bendice a los chicos también, que ellos puedan entender este mensaje de salvación que hay para sus vidas. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice las ofrendas que ellos tienen preparado. Dios, bendice, multiplica, Señor. Tú conoces sus necesidades físicas, emocionales, Padre. Sé cubriéndoles de todo aquello, bendito Dios. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Ya, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Les abrazo a todos. Besos, chao.